y socialización en el marco del apoyo en la identificación del riesgo de detalle en algunas zonas del municipio de Medellín. Es un proyecto que la universidad está realizando para la alcaldía de Medellín, específicamente en 2 zonas, ¿cierto? En el BUR noroccidental y macroproyecto La Iguaná, que son, digamos, 2 iniciativas de largo plazo contenidas en el plan de ordenamiento territorial. Y bueno, la universidad entonces viene a realizar ese apoyo para la alcaldía en algunas zonas en condición de riesgo estipuladas en el plan de ordenamiento territorial. Es importante tener en cuenta varios aspectos. Primero es que las sesiones se dividen en 2 grupos, en 2 bloques. Uno más o menos desde las 8:05 a las 10 a.m. y otro de las 10:15 a las 12 del mediodía. De 10 a 10:15 va a haber un receso, ¿cierto? Sin embargo, pues de acuerdo, digamos, a las metodologías que utilicen los docentes, ellos podrán concertar con ustedes como otro tipo de distribución en esos recesos. Incluso ahorita Mario, pues va a llegar, Mario que es nuestro docente, va a llegar con ustedes de pronto o les va a hacer pues una propuesta de organización de la clase. Sin embargo, para otros cambios que ustedes consideren pertinentes, no sé, por alguna fecha o algo, pues esos cambios sí deben ya ser concertados con los encargados de cada grupo. Ustedes tienen un encargado que se llama Ricardo Lopera, entonces se comunicarían con él por si tienen alguna propuesta pues o algún cambio pues que ustedes quieran que se deba realizar. Por cada bloque se pasará un link para diligenciar la asistencia, es muy importante. Es decir, de 8 a 10 se va a pasar una asistencia y de 10:15 a 12 se va a pasar otra en el transcurso de ese bloque, ¿cierto? Importante tener en cuenta que el curso no se certifica con 2 inasistencias, es decir, solamente podríamos faltar a un día de clase, que son 4 horas. Ojalá no lo hagan, pues, porque perderse un solo taller o una sola sesión, pues, es triste, pues, porque van a contar con un recurso humano muy cualificado, pues, como docentes. Entonces, para que tengan en cuenta, con 2 inasistencias ya la universidad, pues, no los podría certificar. Y cualquier inquietud, sugerencia o propuesta la pueden hacer llegar al correo riesgodetalle@eafid.edu.co, donde ustedes se inscribieron, o comunicársela al profesional encargado de su grupo, que es Dana o Ricardo, o al 313-697-2010, que es mi WhatsApp. También me pueden comunicar ahí sus propuestas. Y bueno, y nosotros estaremos atendiéndolas en el momento pues que se requiera. Mi piecito. Siga. Vamos. Yo creo que ¿de qué? Vamos a desactivar los audios para que podamos desarrollar la clase con tranquilidad. Bueno, entonces en 10 o 15 minutos yo les voy a contar brevemente en qué consiste el proyecto, en el marco de qué iniciativa se está realizando este curso de gestión del riesgo, comunidades activas y seguras. Entonces, el contrato que está realizando la Universidad de AFID es un contrato de prestación de servicios. El número lo pueden ustedes ahí ver en la diapositiva. Es importante que ustedes escriban ese número, lo tengan en cuenta, porque el seguimiento que ustedes hagan de este proceso, pues también es muy importante. Además, porque pues el resultado de este proceso, pues les va a servir a ustedes para incorporarlos en sus respectivas agendas ciudadanas. El objeto del contrato es la prestación de servicios para apoyar la identificación del riesgo de detalle de algunas zonas del municipio de Medellín. Nuestro objetivo entonces es identificar el riesgo de detalle por movimientos en masa, inundaciones y o avenidas torrenciales en polígonos con condición de riesgo en el BUR noroccidental y macroproyecto La Iguaná, y realizar una estrategia social por medio del fortalecimiento de capacidades en temáticas relacionadas
con gestión del riesgo y planificación ambiental. Es súper importante también tener en cuenta que el grueso, pues digamos que la estrategia más importante para estos estudios es precisamente el tema de la difusión y la participación, ¿cierto? De la generación de conocimiento sobre la gestión del riesgo. Si bien vamos a hacer unos estudios técnicos en algunos polígonos, la alcaldía quiso en este, digamos, en este momento o a través de este proyecto, pues generar más impacto en el tema de formación sobre gestión del riesgo en las comunidades impactadas. Entonces, digamos que en este momento estamos desarrollando una de las actividades más importantes para este contrato. Bueno, ¿dónde estamos ubicados en la ejecución de este contrato? En los barrios y sectores de las comunas 6 y 12, Cucaracho, Palenque, Santa Margarita, Olaya Herrera, Ferrini y Calasanz. En el corregimiento de San Cristóbal, en lo que llamamos el macroproyecto, por donde pasa el macroproyecto La Iguaná, estamos en la cabecera corregimental, en las veredas La Loma, El Llano, El Huito, La Cuchilla, Pedregal Alto, Travesías, El Patio, Las Playas, Boquerón, El Naranjal y La Palma. No sé si ustedes logran observar en los mapas unos poligonitos o unas zonas pintadas de naranja y de azul. Esos son los polígonos de estudio. Mire que son polígonos relativamente pequeños y que son complementarios a otros estudios que se han realizado en años anteriores, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, en Robledo, Cucaracho, un poligonito ese azul significa que es un polígono de estudio por avenida torrencial, o sea que está sobre la margen en algunos sectores de alguna quebrada. Tenemos también Santa Margarita, en Ferrini y Calasanz, si pueden observar, está un poligonito muy pequeño por movimiento en masa. En San Cristóbal, entonces vemos la parte de Pedregal Alta por movimiento en masa, que son los poligonitos naranjados. En Travesía, sobre la quebrada La Iguaná, que hay un polígono por avenida Torrencial, que siempre es significativo, y junto hay uno por deslizamiento. Entonces, pues para que ustedes más o menos se ubiquen en las zonas realizando el estudio. Para la estrategia social, digamos que ampliamos esa margen de participación y no solamente están con nosotros las personas que están alrededor de esos polígonos de estudio, sino de veredas aledañas, de barrios aledaños, de comunas aledañas, pues porque de todas maneras la gestión del riesgo no es algo que sea puntual, sino que todos tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida diaria y en nuestro territorio. Entonces, para nosotros fue importante también invitar pues esas zonas que estaban aledañas a esos polígonos de estudio. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos de esta identificación del riesgo de detalle? Entonces, levantar información geológica y geomorfológica, la exploración del suelo, realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos de las quebradas con condición de riesgo por inundación y avenidas torrenciales, la zonificación de la amenaza, la evaluación de la vulnerabilidad por construcción, la zonificación del riesgo y determinar si el riesgo es mitigable o no mitigable. Yo les explicaba ahora que estos proyectos salen, digamos, de acciones que ejecutan el plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces, en el plan de ordenamiento territorial hay unas zonas en condición de riesgo que se definen a partir de estudios básicos. Los estudios básicos son estudios generales, donde se hace una lectura general, digamos, del territorio, del terreno, de los suelos. Pero entonces el plan dice que para poder establecer las obras que se puedan o las actividades que se puedan o no realizar en esas zonas en condición de riesgo, se tiene que establecer si ese riesgo es mitigable o no mitigable, ¿cierto? Como algo así como cuál es el nivel de ese riesgo. Entonces, si es mitigable, si los estudios, digamos, arrojan que es mitigable, entonces la alcaldía tendrá que emprender algunas acciones estructurales o no estructurales, es decir, infraestructuras o otro tipo, digamos, de acciones como el tema educativo para mitigar ese riesgo. Pero si definitivamente los estudios arrojan que no es mitigable, pues entonces se hará otro tipo de intervención. Entonces ya
vendrán los planes de reasentamiento, vendrá pues como otro tipo de acciones para poder reducir pues el riesgo de las personas y de las infraestructuras que están expuestas. Bueno, el equipo de trabajo de la Universidad de AFID. Para este contrato, para la Alcaldía de Medellín, AFID cuenta con un equipo de más o menos 15 personas. Esas 15 personas, pues de acuerdo a la disciplina científica que ejerza, entonces se divide entre geotecnistas, geólogos, ingenieros hidráulicos, el grupo del Sistema de Información Geográfica e ingenieros civiles. Esos digamos que son desde la parte técnica de los estudios de riesgo de detalle y es un equipo pues que va recogiendo una información secundaria, va haciendo la lectura de esa información, pero también hace recorridos territoriales para recoger información primaria. Transversal a todo ese equipo técnico está un equipo muy fortalecido, en este caso, para este contrato muy fortalecido, donde pues hacemos parte de las personas que estamos liderando esta estrategia, las que se han venido comunicando con ustedes, contándoles qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer en el territorio. Entonces, en este caso, contamos con una antropóloga, un periodista, un publicista, un comunicador social y un auxiliar. Estamos todos pues como trabajando para que realmente el propósito de la Alcaldía de Medellín llegue a feliz término, que es la capacitación, o sea, dejar capacidades instaladas en ustedes para hacer una lectura crítica de la gestión del riesgo desde sus localidades. Bueno, ya les conté un poquito de la metodología. La Universidad de AFID viene trabajando hace algunos años en los estudios de riesgo de detalle, entonces digamos que tiene ya una metodología muy consolidada, pues que año tras año, con el intercambio pues de conocimientos, con otras universidades, con los mismos funcionarios de la alcaldía, con otros pares, pues a una metodología que ha venido refinando. Esa metodología entonces consiste en la revisión de análisis y de información secundaria, en la fotointerpretación, que es que ellos pues hacen comparaciones entre fotos, digamos, más antiguas, más viejitas, de otros años atrás, y fotos actuales para mirar cuál ha sido esa transformación pues del paisaje en el devenir pues del tiempo. Eso se complementa, como les dije ahora, con el trabajo de campo que hace cada uno de los equipos o combinados cuando se necesita. Se hace esa sistematización de la información y se procede a la evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Cuando ellos ya tienen esa evaluación, entonces viene la propuesta sobre las obras que se deberían hacer en esas determinadas zonas cuando el riesgo sale, digamos, mitigable, y que son las sugerencias que hacen los estudios a la Alcaldía de Medellín para mitigar ese riesgo, ¿cierto? Ya digamos que la ejecución de las obras como tal ya no es una responsabilidad de la universidad como tal, sino de la alcaldía. Ellos incorporan esos estudios al plan de ordenamiento territorial y ya pues con otras acciones se hace su ejecución. Bueno, ¿qué hacemos en campo? Tenemos entonces el trabajo de campo que hacen los geólogos y los ingenieros hidráulicos. Los geólogos hacen una lectura, digamos, del suelo, de las rocas, la fragmentación de la roca, los recorridos que posiblemente las rocas hacen en ese suelo, hacen también lecturas del paisaje, de la elevación, digamos, de las pendientes y también la lectura, digamos, que de las aguas con relación pues al suelo. Identifican zonas inestables. Y ya los hidráulicos lo que hacen ya es una lectura más sobre las aguas, identifican de pronto aguas superficiales que pueden generar inestabilidad del suelo y también pues cuál es la dinámica de las quebradas. Tanto para los geólogos como para los hidráulicos es importantísimo la información que la gente les da sobre eventos pasados, ¿cierto? Esos eventos pasados generalmente nosotros los olvidamos, pero siempre hay alguien en la comunidad que les dice, vean, tal año pasó esto. Esa es una información súper valiosa para ellos para establecer, pues que si una vez pasó, pues puede volver a pasar y eso pues les sirve a sus análisis. Tenemos el trabajo de campo de los ingenieros civiles y auxiliares que ya hacen
un levantamiento de información para para establecer la vulnerabilidad. Entonces lo que hacen es establecer cuál es la edad de las edificaciones, la cimentación, los sistemas constructivos, y a partir de eso pues entonces calculan ese aspecto tan importante del riesgo que es la vulnerabilidad. También entonces identifican cuál es el promedio de habitantes por vivienda, porque ustedes saben pues que la norma establece que la vulnerabilidad se establece a partir de la evaluación de las edificaciones y de los posibles daños que se puedan realizar sobre las personas. Bueno, tenemos el trabajo de campo de los topógrafos que hacen levantamiento de información que les sirven a los anteriores equipos. Y el trabajo de los geotecnistas, que para los estudios de riesgo de detalle son súper importantes porque ellos ya lo que hacen es extraer una información de lo que no se ve, ¿cierto? De lo que está debajo, de lo que nos permite establecer si ese suelo o no va a resistir edificaciones con mucho peso. Entonces, ellos lo que hacen es a través de esta maquinaria sacar como una estratigrafía o unos niveles de suelo no muy profundos de 15 a 20 metros para mirar entonces lo que les digo, cuál es la estabilidad del suelo, su composición. Discúlpeme. Sí. Ay, venga, yo le iba a hacer, como yo estoy tomando notica de todo, entonces me perdí en un poquito de lo anterior de lo del levantamiento de las características de las viviendas. De las viviendas. Sí. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Claudia Ivonne Rojas Díaz. Claudia, gracias por tu participación, pero entonces te voy a contar algo. Esto digamos que es muy somero, pero ahorita viene Mario, que él sí te va a explicar, mejor dicho, al dedillo lo que nosotros vamos a hacer allá. Y además nosotros les podemos regalar a ustedes esta presentación. ¿Te parece? Sí, claro, las diapositivas. Sí. Sí. Ah, sí, bueno, listo. Entonces ya, igual ya Mario sabe que tú tienes ese interrogante sobre lo que hacen los ingenieros civiles y él te contestará. Sí, sí. Bueno, gracias. No, a ti. Listo, entonces ya pues el trabajo de los geotecnistas también le sirve a los otros profesionales para establecer relaciones pues respecto a la información que ya habían venido recogiendo. Bueno, y por último, lo que estamos precisamente ejecutando hoy, que es la fase 5, que es de acompañamiento y la sensibilización y socialización a la comunidad impactada en el territorio. Esta es una fase transversal a toda la ejecución. Nosotros, el equipo de gestión social, tenemos que ver con todo, con la llegada de los técnicos al territorio, con que la gente sepa que estamos ahí, por qué estamos ahí, cuál es el beneficio que ellos recibirán después, digamos, de culminado el proceso, porque es importante, ¿cierto? Que no estamos ahí solamente por estar, sino que finalmente a ellos les va a quedar de las áreas donde viven un estudio, ¿cierto?, de riesgo de detalle que les va a decir cómo es el suelo donde están asentados. Pues obviamente hablando pues de las familias que están en esos polígonos específicos. Los otros, obviamente, también los líderes comunitarios que están muy interesados en estos temas, pues eso los beneficia, es porque, como les decía ahora, se vuelven en parte esas agendas ciudadanas. Nosotros, la alcaldía y la universidad, siempre entregamos los estudios a la gente para que la gente los tenga ahí, los mire, los estudie y luego eso lo incorporen, digamos, en sus respectivos planes de desarrollo local, en el plan de desarrollo municipal, que incluyen esas obras para reducir el riesgo. Entonces, esa primera parte, ese relacionamiento con la gente, nosotros lo llamamos sensibilización y socialización. En este caso, pues este año, por ser tan especial, ha sido más bien muy virtual o incluso pues face to face, o sea, no hemos hecho tantas reuniones, ha sido más de visitar las viviendas, de hablar con la gente en la calle, pues por todas las medidas de bioseguridad. Y por último, entonces tenemos la actividad de conocimiento y participación, que tiene unas subactividades. Estamos en la transferencia de conocimiento, es precisamente esta actividad que empezamos hoy. Ustedes no son el único grupo, hay un grupo que de manera
alterna está realizando también su jornada, su primera jornada de 4 horas con otro docente, que después pues vamos a intercambiar. Pero entonces es para que sepan que al menos 80 personas de toda esta zona, del BUR noroccidental y del macroproyecto La Iguaná, se están formando en gestión del riesgo de desastre. Entonces, bueno, para que eso también lo tengan en cuenta. Además de esta transferencia de conocimientos, tenemos encuentros entre expertos y estudiantes. Ya esta semana culminamos 5 encuentros, uno con la institución educativa Progreser de la Comuna 6 y otro con la institución educativa San Cristóbal del corregimiento, ¿cierto? De San Cristóbal. Fueron unos encuentros supremamente especiales, los jóvenes muy interesados, de ahí que podamos hacer ese llamado para que las organizaciones comunitarias que les interesa este tema y que además deben tratar estos temas dentro de sus agendas, incorporen a estos jóvenes que de verdad están muy interesados en el tema, sobre todo pues de cambio climático, pues para que ellos vayan de alguna manera esas capacidades que han venido desarrollando, poderlas aplicar en sus comunidades. Además de eso, tenemos unas Olimpiadas del Conocimiento que va a tener unos reconocimientos. Esas Olimpiadas pues van a dejar una, no digamos premiación, pero sí unos incentivos al primero, segundo y tercer lugar. Están orientadas a estudiantes y a líderes comunitarios. Los temas de las Olimpiadas del Conocimiento son los que hemos venido hablando: gestión del riesgo, cambio climático, gestión ambiental. Entonces, las preguntas van a ser muy intuitivas. ¿Qué quiere decir intuitivas? Que hacen parte de nuestra vida cotidiana, que hacen parte de toda esa comunicación que hemos venido obteniendo a través de los medios de comunicación o a través de nuestras reuniones. Cada que ustedes tienen de pronto una reunión con cualquier actor institucional, están rotando toda esta información. Entonces, a partir de eso es que estamos generando estas Olimpiadas. Están todos totalmente invitados a que se inscriban. Nosotros les vamos a estar enviando la información. Se van a desarrollar la primera semana de noviembre. Bueno, tenemos también una actividad que hemos llamado Reto Ambiental. Está orientado a colectivos, familias o grupos pequeños, en los que a través de un video o un audio ustedes nos cuenten algo que quieran resaltar de su territorio de acuerdo a lo que vayan aprendiendo en todos estos encuentros. Entonces, por ejemplo, es que en mi barrio hay una señora que tiene una granja integral en su casa. Entonces nosotros queremos resaltar esa acción y quisiéramos que más familias adoptaran ese modelo, bueno, no sé, de sostenibilidad. Entonces vamos a hacerle un video, le hacen un videito pequeño, nosotros les vamos a enviar como cuáles son las condiciones para realizar esas piezas audiovisuales y ya, pues en pequeños colectivos o familias las realizan, nos las mandan, las montamos en redes y una terna institucional pues elegirá las 3 mejores. Ese reto ambiental también tiene un incentivo que va a ser todos los insumos, todas las herramientas muy bien dotadas para una huerta comunitaria. Esos son los incentivos que vamos a tener para ese reto ambiental. Y por último tenemos una actividad ya más de ciudad que va a ser un foro donde se va a sentar un funcionario de la alcaldía de Medellín, donde se va a sentar un líder comunitario con experiencia en el tema de la gestión del riesgo a nivel local y se va a sentar también un experto, ¿cierto? Vamos a entablar una conversación entre ellos sobre la gestión del riesgo y bueno, eso va a ser más abierto, va a ser por redes sociales y también están cordialmente invitados a participar. Entonces, hasta ahí pues lo que les quería contar acerca del proyecto. Ya sí le voy a dar la palabra a nuestro invitado. Muchos de ustedes ya lo conocen. Es una persona con mucha trayectoria en el sector público, en los temas de gestión del riesgo y de planeamiento, de planeación. Y bueno, es una persona a la que ustedes hoy le deben, mejor dicho, sacar el jugo porque conoce al dedillo muchas de las zonas precisamente en estas condiciones de la ciudad de Medellín. Él se llama Mario Augusto Flores Arroyave, tenemos el gusto de tenerlo dentro del equipo técnico de la Universidad de AFIDE. Él se pensionó el año pasado del Departamento Administrativo de Planeación y empezó a ser parte de estos estudios, entonces es pues un valor incalculable para nosotros porque pues
nos ayuda en todo este tema de una manera excepcional. Entonces les cuento que Mario es geólogo, ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con una amplia experiencia en el manejo de programas de prevención y mitigación de desastres, incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, en la zonificación de la aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo, zonificación de amenazas naturales y su aplicación en el planeamiento urbano, en programas de rehabilitación de asentamientos humanos precarios y manejo de zonas de riesgo, e interventoría en estudios técnicos relacionados con geología, geomorfología y geotecnia. Técnico y administrativo en las Secretarías de Desarrollo Comunitario, hoy Participación Ciudadana, en Obras Públicas, hoy Secretaría de Infraestructura Física, y hasta el 2019, como les conté, en el Departamento Administrativo de Planeación. Y además yo tendría que adicionar a este perfil que Mario es un enamorado de la población, de la gente. O sea, Mario es digamos, un técnico en toda la extensión de su palabra, pero yo podría decir que es un geólogo social, porque él no deja pasar de largo el poder comunicarse con la gente, y yo creo que eso es lo que más le resalto, y por eso estoy tan contenta que esté aquí hoy con nosotros abriendo estas sesiones. Entonces, Mariecito, todos bueno, tuyos. Muchas gracias, María Isabel. No me hizo poner colorado y arrozudo con todo lo que dijo de mí. Eso es mentiras, todo eso, pero bueno. No, bienvenidos a todos los líderes comunitarios, a todas las personas que están en este proceso de formación y capacitación como tal. Me alegra tenerlos a todos. Quiero compartir las experiencias que hemos tenido desde la administración municipal, desde lo que se ha hecho, lo bueno, lo malo y lo feo, todos los antecedentes que se han presentado en estos temas. Entonces, estoy abierto a medida que vamos avanzando en cada tema a algunas de las preguntas que quieran hacer como tal. Voy a entrar ya a la presentación. La presentación o el tema a trabajar es prospectiva de la gestión del riesgo en el municipio de Medellín. Pasado, presente y futuro. O sea, ¿qué ha ocurrido en el pasado? ¿Qué se ha hecho en estos tiempos y qué se pretende hacia el futuro con el tema del conocimiento y reducción del riesgo como tal? ¿Qué es la intervención prospectiva del riesgo? Este tema está relacionado con las medidas de reducción del riesgo y busca garantizar que no surjan nuevas situaciones o condiciones de riesgo, y se concreta a través de la definición de... Mario. ¿Qué hubo? ¿Tú compartiste pantalla? Es que sí. No la estoy viendo. ¿O no ha llegado todavía? No, no la veo. No. Abrir. ¿No la están viendo? No, yo no la veo. No, no se está viendo. No. ¿No? No se está viendo. Esperen un momentico, me fijo qué está pasando. La necesito. No sé qué pasó, espera. ¿Ya la compartiste? Sí, pero yo le dije, aquí dice, me excusan un momentico. ¿No la están viendo? Mario, no, aún. Ahí ya. Sí. Ahí sí, ahí sí. Ya. Sí. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, ya. Ahí sí se ve. Ah, bueno. Entonces, como les dije, que la intervención prospectiva hace parte de las medidas de reducción del riesgo, buscando garantizar que no surjan nuevas condiciones o situaciones de riesgo, y esta se concreta a través de las acciones de prevención
que impidan que los elementos expuestos a algunas amenazas o peligros sean vulnerables o a que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Esta intervención prospectiva del riesgo se realiza a través de la ordenación ambiental. Ustedes conocen lo que es o algunas personas, lo que es los PONCAS, planes de ordenamiento de las microcuencas. Para el Medellín tiene el PONCA del río Aburrá y algunas quebradas, por ejemplo la quebrada La Iguaná tiene su pequeño PONCA como tal. A través también, esa intervención se hace a través del ordenamiento territorial, o sea, a través de los planes de ordenamiento territorial. Medellín ha desarrollado ya 3 planes de ordenamiento territorial, que son los acuerdos 62 del año 99, el acuerdo 46 del 2006 y el acuerdo 48 del 2014, que es el último POD como tal. Recuerden que este POD, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la revisión de los suelos de protección, se va a revisar y ajustar más o menos en el año 2026-2027 como tal, para que participen de esos procesos de ajuste y revisión del plan de ordenamiento. La intervención prospectiva también se hace a través de la planificación sectorial y de algunos desarrollos de algunos proyectos. Por ejemplo, los planes parciales, los macroproyectos o APIs. Aquí tenemos dos proyectos en estas zonas, que son el macroproyecto de la zona BUR noroccidental, o sea, el borde noroccidental, o sea, esa zona de transición entre lo urbano y lo rural, en las comunas 6 y 7, y algunos planes parciales que se han venido desarrollando. Recuerden que dentro del proyecto de transversalidad o macroproyecto La Iguaná hay un gran plan parcial que fue desarrollado por la administración municipal, que es el macroproyecto de Pajarito o Nuevo Occidente como tal, que hoy está desarrollado casi en su totalidad. Bueno, y Mario, qué pena ahí te hago una interrupcióncita. ¿Podrías ponerlo en modo presentación para que se vea un poquito más grande? Bueno, espérate a ver cómo... Abajito del logo de la alcaldía, el que es como una copita, ¿no? El de la derecha. Ya, ahí. Exacto, perfecto, se ve muy bien. Listo, bueno, qué pena, gracias, muy amable. Esa intervención prospectiva también se hace proyecta regulación de los usos del suelo, algunas definiciones específicas desde el punto de vista técnico y todo el tema de estudios y diseños como tal, que es lo que se viene desarrollando dentro de este contrato como tal. Vamos a empezar con una ubicación del contexto pues, de Medellín con relación al Valle de la Aburrá, Antioquia y a Colombia. Ahí pues está una gráfica donde estamos ubicados. Medellín hace parte pues, de la parte central del Valle de la Aburrá, es el municipio más grande, queda en la parte central. Recuerden que son 10 municipios que hacen parte de este Valle de la Aburrá. Está en la parte central de Antioquia. En ese sentido estamos mirando como la ubicación. Aquí tenemos un contexto un poquito más local o regional con respecto a Medellín. En la primera figura está la delimitación del río Medellín, con el cursor lo estoy mostrando, el río Aburrá o río Medellín, un valle plano y unas montañas o vertientes hacia ambos costados, y los corregimientos de Santa Elena, San Cristóbal, Altavista, San Antonio y Prado, y no sé por qué no me aparece, pero también está San Sebastián de Palmitas. Aquí hay un perfil regional, como si cortáramos nuestro territorio, y se va desde el puerto de Urabá, en el Océano Atlántico, hasta el río Magdalena. Empezamos como desde el río Magdalena, subimos, llegamos al altiplano oriental o de Río Negro, donde está la zona del aeropuerto. Entramos al Valle de la Aburrá, aquí está nuestra ciudad, rodeado de dos vertientes importantes con topografías abruptas en algunas partes, y bajamos al cañón del río Cauca, en Santa Fe de Antioquia, y después nos desplazamos hacia Urabá. Este es un perfil regional de nuestra zona a nivel local. Mirado ese perfil regional, esta es una foto
satelital de nuestro valle. Con el cursor voy a mostrar como el alineamiento del río Aburrá y todo el tema del Valle de la Aburrá. El Valle de la Aburrá está aquí en esta parte, donde estoy con el cursor. Aquí estoy señalando el Cerro El Volador, el Cerro Nutibara y esta es la cuenca de la Quebrada de la Iguaná. Listo, esta es la zona como aferente. Y miremos toda la topografía. Miren que esta foto muestra como el Valle de la Aburrá y todo el río Aburrá como una gran herida, como un gran cañón, un fondo aquí y con vertientes en algunos costados bastante empinadas. Esa foto que mostramos anteriormente está representada con esta otra imagen. Este es el Valle de la Aburrá, río Medellín. Esta es el cañón de la cuenca de la Quebrada Doña María, corregimiento San Antonio de Prado. Unas vertientes sobre este lado de pendientes muy moderadas, unas vertientes altas y llegamos al cañón, a la cuenca de la Quebrada de la Iguaná. Y aquí está toda esta parte de Bello. Y esta es la trayectoria del río Medellín o Aburrá. Esta partecita que le estoy señalando son los suelos asociados a las crecientes del río Medellín y algunas quebradas tributarias como la Iguaná y la Santa Elena, la Doña María y algunas otras pequeñas de la zona suroccidental. Y esta es la zona del altiplano de Santa Elena, altiplano oriental, y aquí ya pasa de Bello hacia los municipios del norte del Valle de la Aburrá. Esa foto que les mostré anteriormente, esto es llevado como a un perfil, también da ese corte. Entonces, este es nuestro valle, está un poquito pues exagerado, con vertientes o laderas de alta pendiente, sobre todo en su parte superior donde remata con los dos altiplanos. Este es el altiplano oriental de la zona de Santa Elena. Quiero que detecten esta bandejita, esta zona cóncava acá, que hace parte de la vereda del llano en Santa Elena, y todo el altiplano oriental. Y aquí toda esta parte alta encima de San Cristóbal, por los lados tirando como hacia San Pedro. Nuestra ciudad está construida más o menos hasta la cota 2.000 metros sobre el nivel del mar desde el punto de vista urbanístico con cierta planificación. Y el fondo del valle está 1.450 y punta 55 metros sobre el nivel del mar. Miren esa foto anterior, ese perfil anterior, miremoslo en nuestra realidad con una fotografía del Valle de la Aburrá. Miren ese corte, aquí está, hacia el fondo se ve el Bello, este es el Cerro Quitasol, el río coge esta dirección, viene norte-sur y cambia noreste hacia la zona de Copacabana y Barbosa, y miremos que aquí están, en esta zonita, está toda la parte alta de la ladera nororiental. Miren que hay zonas de pendientes muy abruptas o escarpadas que estamos llegando con nuestros procesos de urbanismo hasta allá. Esta es la zona de Santo Domingo Sabio y esta parte es la parte como media o de pendientes moderadas de la zona nororiental, donde el proceso constructivo se ha concentrado en su gran parte. Esta es la parte plana del valle. El valle más o menos en la parte más ancha tiene una pendientes muy suaves a moderadas, por ahí de una extensión de 7 a 8 kilómetros, como entre la cuenca de la Santa Elena y todo este sector de San Javier, de la Floresta, la América. Y aquí venimos sobre la ladera noroccidental, miren que la pendiente es un poquito más tendida. Aquí está el Cerro El Picacho y aquí está toda la cuenca norte de la Quebrada la Iguaná como tal. Vamos a mirar un temita que me gustaría pues, que lo tuve en cuenta para que lo conocieran, sobre la cronología de la planificación urbana de Medellín. Miremos dos fotos cómo han cambiado, o dos fotografías cómo ha cambiado la morfología y el paisaje y el sistema constructivo en la ciudad. Esta es la zona suroccidental, la zona de Belén, donde queda el aeropuerto La Guerrera. Eso es una foto del año 1931. Miren la pista del aeropuerto y miren que eran casi todo mangas, escasamente algunas fincas, unas fábricas
y algunos asentamientos más o menos localizados. Y hoy, 2020, esa misma zona, mire que están las mismas montañitas de acá y este mismo perfil de acá. Esta es la zona de Belén Rincón y ya es una zona que se ha venido llenando de edificaciones en altura. El contexto de la villa de Medellín entre 1770 y 1850. Nuestra villa fue fundada en el año 1675 con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín y erigida como capital de Antioquia solo en el año 1826. Ahí se ve la iglesia de la Candelaria como el eje central de nuestro desarrollo y el punto de partida de la construcción que se inició más o menos a comienzo del año 1700. El río Medellín, los dos cerros, y mire, en esa época más o menos, cuando se erigió como capital, el conglomerado de construcciones que habían solamente, está la famosa plaza de Guayaquil. No sé si algunos de los asistentes la conoció, yo al menos sí, porque soy un poquito viejito, no se vayan a reír. Y en este planito, este era el planito que se tenía en esa época de la ciudad, un planito hecho a mano alzada, miren las casitas. Ese es como el contexto de la villa de Medellín entre 1770 y 1850. Entre 1850 y 1900 aparecen los primeros núcleos urbanos, se hace un trazado de las calles por parcelas y manzanas en los 4 costados de la ciudad. Miremos algunos sitios donde se hizo ese trazado de calles y construcciones de manzanas. La población de la ciudad en esa época era más o menos, para el Valle de la Burra eran de 30.000 habitantes. Esta foto de la mitad no nos tocó, pero qué bueno volverla a ver algún día. Esta es la quebrada Santa Elena, pasando pues por el centro de Medellín. El Parque Bolívar en esta época, nuestro polo de desarrollo, empezó pues la ciudad a crecer hacia los lados. El Parque Berrío, y esta es toda la zona nororiental y centrooriental de la ciudad. Miren hasta dónde llegaba en el año 1900 como el proceso constructivo, muy, muy cerquita pues como decir, a la avenida oriental y de para arriba escasamente algunas finquitas. Y esta fotico de acá es la Plaza de Guayaquil, hoy conocida como Plaza Cisneros o Parque de la Luz. Entre 1900 y 1920 se empieza pues, el inicio del proceso de industrialización y se crea la Ciudad de Mejores Públicas. Medellín se ha conocido como la ciudad industrial de Colombia, aunque ya muchas industrias han salido de la ciudad y se han desplazado hacia otras zonas en el oriente antioqueño, en los municipios del norte o del sur del valle. Miren la quebrada de la Iguaná, en su época, en su estado natural, en esa época el paisaje era muy bonito, de la Iguaná no, la Santa Elena, y se consolida como el centro de la ciudad y se comienza a tratar como un paseo urbano como tal. Ahorita voy a hablar de este tema para que lo recordemos desde el tema de la reducción del riesgo. Se inaugura el tranvía tirado por mulas. No sé si ustedes tienen conocimiento que ahí cerquita al Parque de Robledo, ahí donde está esa ceiba grande, al lado de esa construcción que ya se recuperó, hay un parquecito con una virgen. Pues para que lo sepan los que no lo sabían, hasta ahí, hasta ese sitio, llegaba el tranvía, uno de los ramales del tranvía del municipio de Medellín. También en el 1914 se crea pues y llega a Antioquia el ferrocarril y más o menos en 1920 se empieza como el trazado de las vías. Este planito es el planito que tenía Medellín para esa época. Mire la consolidación de algunos grupos habitacionales y algunos muy focalizados. Este es Poblado, otros sectores Belén, La Floresta, Robledo, y esto aquí ya es bello como tal. Medellín entre 1920 y 1940 se consolida como un centro comercial. Empieza a funcionar el tema en 1941, el servicio de tranvías eléctricos. Hoy estamos volviendo a lo mismo, gracias a Dios. Es considerable la actividad en materia de nuevas industrias.
para 1928. Esta foto, esta imagen la muestro, pero no me gustaría pues como mostrarla. Se empieza la cobertura de la quebrada Santa Elena. Si bien para esa época fue la alternativa para desarrollar ahí encima de esa quebrada una vía y un bulevar, lo ideal sería que la quebrada estuviera abierta como tal. Y en 1931 se construye pues en esa época el aeropuerto Olaya Herrera. Y miren que la ciudad viene creciendo en su desarrollo, en su parte constructiva urbanística, un poquito más con esos núcleos urbanos. Entre el 40 y el 49 ya Medellín se consolida como de producción textil. Miren que en el año 1940 empiezan las obras de la canalización y rectificación del río Medellín. Este tipo de construcción liberó muchas áreas para el desarrollo urbanístico con la canalización del río. Hoy son los mejores suelos desde el punto de vista de geotécnica para construir toda esa zona plana del río, pero ya está totalmente saturada y simplemente se están haciendo procesos de renovación urbana. Este diseño urbanístico del sector de Laureles, pues no sé, yo me conozco muy bien la ciudad, pero a veces le da uno de encontrar algunas direcciones, pero mire que es un diseño bastante novedoso como radial, concéntrico. Aquí está esta zona de la Bolivariana. Se construye el Hotel Notibara en el 45 y se genera para Medellín el plan regulador más o menos en el año 50-53. Miren que el planito de la ciudad para esa época ya empieza a crecer hacia toda la zona centro-oriental, nororiental y todo el sur todo el suroriente, toda esta zona de Belén, la América. En el año 49 se crea el Plan Pietro Weiner para Medellín. Es el primer plano desde el punto de vista para la planificación urbana de la ciudad y se crea teniendo como eje estructurante de todo este plano en el año 49-50 el río Medellín como tal. Miren que para esa época ya este planito tenía identificadas las quebradas con algunas manchas o zonas de retiro y ya miren cómo se fue desarrollando, conurbando toda esta parte nororiental, centrooriental, esta zona del poblado muy poca en algunos sectores, la zona de Guayabal, Belén, todo este sector del estadio y de la Bolivariana y esta parte de alrededor del Cerro El Volador muy escasamente en algunos sitios muy puntuales. Entre el 50 y el 80 se empieza a germinar un proceso como muy incipiente de invasión y se crea en el año 50 la Oficina de Planeación Municipal, en el año 50 y punta, casi en esa época. En el año 62 se inicia el proceso de construcción de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y en el año 70 se empieza a configurar el plan vial de la ciudad de Medellín. Miremos el mapa que tenía la ciudad para esa época en su desarrollo. Entre el 80 y el 2020 el rango es muy amplio, pero empieza más o menos desde el año 80 a agudizarse el fenómeno de invasión o de ocupación pues espontánea hacia los bordes de las laderas y en algunos casos hacia los cañones o fajas de retiro de algunas quebradas. Ya el río Medellín canalizado, se construye la troncal al lado del río, lo que llamamos el plan vial, que llamamos hoy la regional y la autopista. Se empiezan a construir algunos edificios ya altos. Se construye en el año 87, empieza la construcción del edificio inteligente y algunas áreas urbanísticas. Y en el año 95 se inaugura el Metro Medellín. Ya este mapita de Medellín ya está más consolidado. Mire cómo se ha habitado ya casi toda la ciudad para esa época. Medellín ante las grandes tragedias. Este es otro tema como para revisar y para que lo tengamos en cuenta. Vamos a dividir algunas fechas. Entre el 54 y el 74. Recuerden que en el año 54 se presentó el deslizamiento de Media Luna
ahí en la cuenca sur de la quebrada Santa Elena, cerca a lo que es el asentamiento 8 de marzo. Ese deslizamiento de Media Luna se conoce también popularmente como el deslizamiento de Ramón Hoyos, porque ahí perdió parte de la vida alguna familia de este ciclista que tuvo Antioquia. Y el deslizamiento de Santo Domingo en la quebrada Santa Elena. Entre el 54 y el 74 se inicia el proceso de ocupación y formación de barrios populares o marginales como tal. Más o menos en la época empieza el tema de Moravia y algunos asentamientos en unos sectores en algunas zonas de Medellín. El Acuerdo 46 de 1970 crea para esa época de 60, yo le había dicho que la planeación se había creado por ahí en el 59, finalizando el 50, el 60, ahí está la fecha pues exacta, se crea la Oficina de Planeación y el objetivo era regular, controlar y promover el desarrollo de la ciudad en los aspectos físicos, sociales, económicos, políticos y administrativos. Otro periodo importante es dentro de esa misma época, entre el 74 y el 87, dos tragedias importantes. Ahorita las vamos a revisar más en detalle. La tragedia del deslizamiento de Santo Domingo Sabio en el sector La Silla y la más representativa desde el punto de vista de impacto por destrucción de viviendas y causa y generación de muerte, la de Villatina. Para esa época, en vista de lo que pasó, se generó un acuerdo, el Acuerdo 38 del 91, que crea el cinturón verde, que crea el cordón verde, diferenciémoslo de otro que ahorita lo mencionaremos, para controlar la expansión urbana con proyectos de reforestación de laderas que marcan la ciudad. Este proyecto, este acuerdo en el año 91 no dio resultado, las administraciones pasaron en ese momento y no tuvo ningún gran impacto, se reforestaron algunas áreas de la ciudad muy locales, pero realmente el proyecto como tal se le dio mucho impulso más o menos tipo 2013-2014, con lo que el proyecto se llama hoy Cinturón Verde Metropolitano, que desarrolló una franja muy importante como piloto alrededor del Cerro Pan de Azúcar como tal. Esta es una fotografía de la ladera suroriental, más o menos la vía Las Palmas, donde aquí también se ha dado un proceso constructivo de urbanizaciones de alto costo. Este es el perímetro urbano, esta rayita morada, y toda la parte constructiva de esa zona de la ladera suroriental. Miremos algunos procesos de desarrollo sobre esta parte oriental. Como les decía, miremos la primera foto. Más o menos el perímetro urbano está hasta donde está la parte más concentrada de urbanizaciones y algunos edificios y algunas zonas de parcelaciones en esta parte alta. Ahorita esta parte alta es un proyecto de una urbanización, una parcelación que llama Cinturón Verde. No se ha desarrollado en este sector sino en una sola casa. Ahorita vamos a mirar qué pasó en ese sector. Esta otra parcelación se llama Cedro Verde. Esta cogió y desarrolló hasta el límite con la parte alta de esta vertiente, esta cordillera, y aquí ya linda con el municipio de Envigado, en una zona plana, y esta es otra parcelación en el municipio de Envigado, bastante grande. Esta foto de la ladera nororiental, por los sectores aquí va la tubería del Alto del Toldo. Esto es la zona de San José La Simón y 2, La Avanzada, Carambolas, La Esperanza. Otra foto de allá. Miremos en esta otra fotografía las quebradas y las cuencas o esos cañones de las quebradas bastante profundas y abruptas. Esta es una y esta es la quebrada La Honda. Ahorita en otra foto que les voy a mostrar más adelante, aquí han ocurrido varios eventos de avenidas torrenciales y miren el proceso de urbanismo, cómo se ha ido hacia esas zonas escarpadas, zonas que tienen altas restricciones desde el punto de vista geológico, geotécnico. Bueno. Entre el 74 y el 84, entre esas dos tragedias, la de Santo Domingo y Villatina,
en Medellín hasta el deslizamiento ocurrió en el sector de Nuevo Horizontes. Nuevo Horizontes es un sector, no es un barrio, es un sector de Santo Domingo Sabio 1, que en el año 85 se presentó una tragedia ahí, mató como 7 o 8 personas. Los desastres se consideran como, en esa época, como fenómenos aleatorios, o sea, eso ocurrió aquí, algunos los asociaban a fenómenos, a castigos de Dios o determinada santo, y para esa época todo el Valle de la Aburrá se planificaba con mapas geológicos y geomorfológicos a gran escala, o sea, de gran tamaño, escalas 1 en 50.000, no tenían el nivel de detalle. Yo me acuerdo cuando entré al municipio de Medellín, en el año 87, el mapa de riesgo que teníamos en esa época era un mapa que construyó la Oficina de Planeación, conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas en esa época y el Departamento de Bomberos, y era un mapa que nosotros lo llamamos el mapa de la viruela. Ustedes saben que la viruela es una enfermedad que le empieza a dar a uno como ronchitas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se tenía el mapa y todo evento que se presentaba entre bomberos, Cruz Roja, municipio, pues a través de planeación y la Secretaría de Obras Públicas ubicaban esas bolitas y todas esas bolitas junticas, todos esos punticos los encerraban en unos polígonos y a esos polígonos se les hicieron en esa época, en el año 85, 86, 87, le empezaron a hacer unos estudios geológicos a escala un poquito más de detalle y para esa época se precisan el primer decreto municipal que regula o que define las zonas de riesgo potencial de desastres, que fueron los decretos 15 y 450 de 1985. El 15 asociado a unos problemas de caída de roca que hubo en el Cerro El Picacho y el 450 a otros polígonos aislados en esa zona. Y para esa época el municipio contrató unos estudios geológicos con algunas empresas y se estudiaron alrededor de 300 hectáreas en el borde de la ciudad que estaban ya habitadas con algunos asentamientos que para la época se conocían como asentamientos subnormales o tienen otra denominación como asentamientos precarios y se empezaron los primeros estudios como tal. En esta época empezó el programa de rehabilitación de barrios subnormales. Como lo dijo María Isabel en la presentación mía, yo trabajé en la Secretaría de Desarrollo Comunitario de esa época, con ese nombre, y empezamos a trabajar un grupo de profesionales, alrededor de 50, de diferentes disciplinas, y se generó este programa de rehabilitación de barrios subnormales. Tuvimos 2 barrios pilotos bastante importantes, eso fue una academia, pues allá hicimos maestrías, doctorados con todo lo que se trabajó en esos 2 proyectos, que fueron Moravia y el 13 de noviembre, fueron los 2 primeros barrios donde se empezó el programa de rehabilitación de barrios, lo que hoy se llama mejoramiento integral de barrios. Ese es un tema importantísimo en el tema de reducción del riesgo. Volver a retomar ese tema de mejoramiento integral de barrios. Está en el plan de ordenamiento, pero ojalá las administraciones lo retomen y cojan áreas importantes y las evalúen para priorizarlas con criterios técnicos, no con criterios políticos. En el año 86, con el decreto 377, se constituye lo que era el primer comité de emergencias de Medellín, que para esa época se llamaba COME, Comité Operativo Metropolitano de Emergencia. Después pasó, más adelante lo vemos, pasó a denominarse SIMPAC y hoy se llama DAGRED como tal. El COME, para la época en que se creó, tenía funciones metropolitanas, no solamente Medellín, sino metropolitanas. En el año 87 se genera el Plan de Desarrollo para Medellín y introduce pues ese decreto 1587 que limita la expansión urbana e integra la ciudad formal conformada por los asentamientos subnormales. Miren, para esta época, en el año 87, se inventariaron 74 asentamientos precarios, que para la época tenían alrededor de 152.000 habitantes. En el 97 se hace ese mismo registro y ya pasan a ser alrededor de 87 asentamientos
con 250.000 habitantes, y en la actualidad se tienen aproximadamente 140 asentamientos caracterizados para esa época con un inventario que se hizo en el año 90 y punta, 90, de 35.000 familias ubicadas en zonas de alto riesgo como tal. Estos asentamientos, no solamente los actuales, no solamente están ubicados dentro de la zona urbana de Medellín, sino ya están expandiéndose hacia las zonas rurales como tal. Una zona bastante crítica que ahorita la vamos a ver es toda la ladera centro-oriental y nororiental, y parte de la zona noroccidental. En esta época también se crea Corvide. No voy a demeritar los trabajos que están haciendo ahora con las otras instituciones, pero Corvide fue una empresa bastante importante. Desarrolló en esa época 20 proyectos urbanísticos con todo el tema de lo que llamábamos anteriormente reubicación. Esa palabra se cambió porque uno reubica infraestructura, pero uno reasienta personas y familias. En todos los proyectos hoy se llaman procesos de reasentamiento. Esas 6.644 familias fueron reasentadas con base en ese decreto 15 del 85 y los otros decretos hacia un proyecto que se llama, y ustedes conocen, Limonar en San Antonio de Prado, que lo voy a decir tranquilamente, si bien es un proyecto desde el punto de vista urbanístico importante para el asentamiento de familias en zonas de riesgo, generó problemas por la distancia en que las familias fueron llevadas hacia otro sitio. O sea, ese asentamiento está a 23 kilómetros del resto de la ciudad, entonces eso genera desarraigo, genera problemas sociales, hay que construir colegios, hay que construir un mundo de infraestructura. Pensamos que no se iba a volver a cometer como ese error en ese sentido de llevar familias tan lejos, y se generó Pajarito, un poco más cerca dentro de la misma ciudad, pero la idea hacia futuro es que los procesos de reasentamiento, y está especificado en el plan de ordenamiento actual, sean procesos de reasentamiento in situ, o sea, o mínimo en la misma comuna o cerca al sector donde ellos vivan como tal, con desarrollando proyectos sin altura y con las respectivas medidas y obras de mitigación como tal. Bueno, entre el ¿qué hubo? ¿Me permite hacerte ahí una interrupción? Sí. Para recordarle la participación, es muy importante. Si bien de pronto no es lo mejor estar interrumpiendo la exposición, si pueden ir depositando sus dudas, sus comentarios en el chat o levantando. O me hablan de a uno así de a poquito y yo les voy atendiendo las preguntas. Eso, levantando la manito, les damos digamos, el turno pues para que expresen sus inquietudes, pero eso es súper importante, generar pues la conversación con el profesor, listo, para que le saquemos el mayor... No, el que quiera me habla y yo le atiendo un momentico la pregunta. Bueno, perfecto, entonces el docente lo quiere así, entonces hagámoslo así, listo. Sí, porque tengo la pantalla completa y no estoy viendo como lo otro, entonces me salgo enredando. Ah, bueno, listo. Entre el 85 y el 87 se conoce pues toda la magnitud de esta problemática de riesgo, se formulan unas políticas y programas para el mejoramiento y reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no recuperables o no mitigables. Mire, yo les cuento una experiencia muy importante que se tenía entre el 85 más o menos y el 91, 92. Estos programas de mejoramiento integral de barrios lo hacíamos, nos reuníamos cada final de año varias instituciones y planificábamos todo ese tema de mejoramiento año tras año. No era cada 4 años o cada 3 años según el periodo de gobierno de cada alcalde, sino cada 3 años, cada año. Nos reuníamos, empresas públicas, a través de una división que tenía allá que se llamaba, no sé si todavía existe, Habilitación Vivienda. Nos reuníamos desarrollo comunitario, la subdirección de mejoramiento integral, rehabilitación de barrios subnormales. Estaba el INVAL a través de la unidad ejecutoria del INVAL. Qué pena. Disculpe, don Mario. Sí, señora. Yo me llamo Claudia Rojas. Sí, Una Claudia. preguntita, una dudita que tengo es
que dice que lo que quiere decir es que cuando se realiza la ubicación, o como usted lo decía, era como una restauración para las personas en esa zona El donde reasentamiento. hubo eso, el asentamiento. Sí. Sí, sí, No, le explico, Claudia. sí, sí. La idea es que el municipio no vuelva a cometer errores de reasentamiento de familias con Ah, zonas sí, distantes donde ellos viven. sí, O sea, sí. el reasentamiento, la idea es que el reasentamiento se haga mínimo en la misma comuna. O sea, ¿cómo Ah, me sí. traigo yo para reasentar gente de Palmitas y tráemela para acá, para la zona nororiental o para el noroccidental? No, el reasentamiento de la gente de Palmitas debe ser en Palmitas. El Sí, eso sí asentamiento de es San la Cristóbal verdad. debe ser en San Cristóbal, ¿cierto? Porque eso Ujú. genera Sí, claro. muchos problemas de desarraigo y muchos problemas de desarrollo de infraestructura, porque usted para llegarse para un lote lejos hay que hacer vías, hay que hacer Ay, colegios, hay que sí, hacer escuelas, hay que hacer un mundo de infraestructuras como tal. Entonces la idea es que sí, esos, sí. si fueron proyectos exitosos para asentar, generaron muchos problemas, muchos problemas. Demasiado, sí, eso sí es verdad. Ah, bueno, Bueno. gracias. Sigamos. Aquí hay una fotico muy diciente, muy impactante, Medellín después de Villatina, o sea, entre el 87 y el 2020. Les voy a mostrar la foto para que miren el tema y el cursor. Por donde tengo el cursor, por donde va señalando la flechita, ustedes ven con un caminito. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Cierto? Ese tema en las zonas de borde es bastante peligroso. Uno desarrollar canales, o eso se llama, la palabra técnica, se llama acequias, para conducir agua, con llevar agua de una quebrada a un asentamiento o a otro sector para surtirse de ese líquido vital. Esta acequia o este canal fue el detonante para que se generara este deslizamiento que se presentó en la parte alta de esa ladera. Aquí arriba está el Cerro Pan de Azúcar, y miren por donde estoy señalando con la flechita, con el cursor, hasta ahí llegaba el asentamiento humano, donde estaba la gente ubicada. Nunca tuvimos problemas de que las casas aquí estuvieran agrietadas, tuvieran problemas de suelos, nunca. Pero miren lo que es un fenómeno externo generado por una mala conducción, mal manejo de un agua. Ese deslizamiento se generó, voló y pasó por aquí raspando el suelo. Mire que se ven todavía unas manchitas de cobertura vegetal de algunos arbolitos que medio los ensució, y esa masa de 20.000 metros cúbicos cayó y aplastó aquí 120 viviendas, mató entre 500 y 550 personas. Este es el deslizamiento en el mundo que ocupa el 10º puesto en personas afectadas como tal, más muertes causadas. Entonces, evaluemos la época después de Villatina. Entonces, en esa época, producto de ese deslizamiento, de ese fenómeno, de ese movimiento en masa, se generó un convenio entre el proyecto de Naciones Unidas y la alcaldía de Medellín, que se llamó el Manejo Integral de Actividades de Prevención y Atención de Emergencias. Villatina y Medellín fue cogida como ciudad piloto para generar este tipo de proyectos. Este proyecto se hizo hasta el año 92, no impactó desde el conocimiento. ¿Aló? Profe, disculpe, lo interrumpo. Sí, señor. Mi nombre es León Darío Posada Barrera. León Darío, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Profe, a raíz de todos estos eventos y de esta falta de organización del territorio, nace también las políticas públicas de protección a moradores. ¿Cómo las ve usted ajustadas a las realidades de nuestro territorio? Aunque yo las he leído, pues no encuentro mucha digamos así, mucha representación de la parte campesina o corregimental de los de Medellín, de los corregimientos. Gracias. León Darío, no, muy importante tu pregunta. Yo por encimita la conocí, pues porque ese es un proyecto que apenas está calientico. Eso terminó, ese proyecto se aprobó en el 2018, ¿cierto, León Darío? Sí, Sí, todavía está en ajustes, viene en sí, construcción, viene en aunque construcción.
nace en la necesidad de defender los derechos de las poblaciones que se han movilizado o que se han cambiado de territorio en los últimos tiempos, lo que es Moravia, sí. y más abajo, ¿cómo se llama ese barrio de más abajito de Moravia? Que también, pues, Sinaí. Muchas de esas personas vinieron a Plan Parcial Pajarito, sí. y nace la necesidad, pues, de la población de estos sectores, porque se ven, pues, como usted lo ha dicho, la conurbación, se ven golpeados porque, pues, obviamente no están compartiendo las fibras sociales en las que obviamente se movían, ¿cierto? Claro. No, sí, tienes toda razón, León Darío. No, ese proyecto es muy importante. Yo creo, no sé si ya se ha ajustado. Yo inclusive cuando trabajé en la alcaldía estuve en alguna sesión en el consejo. Es muy importante que las comunidades rurales se involucren ahí como tal. Y básicamente nació por ese tema que le estaba diciendo. No solamente el tema de reasentar familias asociadas a un evento socionatural, porque la mayoría de los fenómenos en Medellín son, el hombre interviene ahí, muy poquitos son naturales, por eso esa palabra socionatural es muy importante. Y también se retomó el tema de protección a moradores por el tema de los proyectos de obra pública grande, tipo Metrocable Picacho, tipo los metrocables que se han hecho, tipo los proyectos que ha hecho el municipio a través de la empresa de desarrollo urbano, ¿cierto? Para generar generar menos impacto en las comunidades y que las cosas se hagan concertadas, no que sean impuestas desde un solo ente rector como tal, sino que la comunidad también se tenga en cuenta en ese sentido. Bueno, después de ocurrir la tragedia de Villatina, pues, por ese fenómeno tan importante que se dio, se generaron otros decretos, como se lo había dicho, y se generó ese proceso de asentamiento de algunos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Como les dije, para esa época Corvides reasentó alrededor de 6.000 de familias, y ese proyecto se trabajó muy de la mano de las administraciones hasta la administración del 2001-2003, cuando llegó la administración de Luis Pérez, de ahí para atrás el proceso de reasentamiento con la prioridad que se tenía de las áreas identificadas como tal. Cada administración llegaba y seguía su turno y ese proceso de asentamiento cumplía como un orden, teniendo en cuenta los elementos evaluados desde el componente técnico como tal. A partir de ese año 92-93, pues eso se despelotó y el municipio no ha llevado a cabo procesos de reasentamiento adecuados con base en una priorización desarrollada o con base en lo establecido en los planes de ordenamiento territorial. En el 92, este es muy importante, se crea el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Urbanos en Medellín, primero, como un proyecto piloto de rehabilitación urbana y mejoramiento de vivienda en zonas de riesgo. Este proyecto se dio pues como una compensación del gobierno alemán a la construcción del metro como tal, muy importante. Este programa prácticamente conllevó o siguió lo que veníamos trabajando desde la alcaldía a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Y este proyecto mejoró o rehabilitó alrededor de 25 barrios, no todos por los barrios, sino los sectores más deprimidos. El proyecto se acabó más o menos en el año 94, 95 como tal. En el 93 se crea el Instituto Mi Río, muy importante, sin desconocer lo que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente Metro Río, pero el Instituto Mi Río en el tema de manejo de quebradas era sobresaliente como tal, para atender todo el tema de riesgo de inundaciones en las quebradas afluentes del río Medellín. En el 94 se crea el SIMPAD, como lo dije ahorita, pues el Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres. Todos estos sistemas se van renovando a medida que la norma o la ley va generando nuevos conceptos. Se empieza también, pues, en esa época se hace el censo, se hace la identificación de las características socioculturales y geotécnicas de las zonas de alto riesgo no recuperables de la ciudad de Medellín y se identifican alrededor de 35.000 familias. Tengan muy presente este tema. ¿Por qué?
porque recuerden que yo les dije ahora que la ciudad se había construido desde el riesgo con base en mapas geológicos y morfológicos de gran escala. A partir del acuerdo 62 del 99 empezamos a hacer unos estudios geológicos, geotécnicos más de detalle. Para esa época se tenían inventariado unas zonas las llamamos zonas de alto riesgo no recuperable, hoy se llaman zonas de alto riesgo no mitigables, producto de los estudios que estamos haciendo ahora y los que se han hecho entre el 2014 y 2020 más o menos. El dato hasta antes de este proyecto que estamos adelantando es que en las zonas que se han caracterizado con los estudios que hemos hecho de riesgo de detalle, ya no estamos haciendo estudios geológicos, geotécnicos de detalle, sino de riesgo. Riesgo involucra el tema o la palabra amenaza o el peligro y la vulnerabilidad, o sea, la exposición de la infraestructura. Hasta el año pasado, más o menos, se tenía identificado más o menos alrededor de 7.500 familias en áreas no caracterizadas o identificadas de alto riesgo no mitigables. Miren esa cifra. Y las otras áreas, algunas áreas quedaron en zonas de alto riesgo mitigables. Ahorita hay unas diapositivas más adelante donde entraremos a mirar ese tema. Muy importante la fecha del año 2006. El SINPAC constituye el Sistema Integral de Alertas Tempranas SIATA. Les cuento, compañeros o muchachos y señoras y amigos. Medellín tiene el sistema de alertas tempranas más importante y novedoso de Latinoamérica. Cada año se viene expandiendo, cada año va expandiendo su conocimiento, se involucran otros fenómenos como tal. Inicialmente se empezó con el tema de inundaciones y avenidas torrenciales, todo el tema hidrometeorológico. Hoy se está trabajando todo el tema de movimientos de masa a través de la parte geotécnica, de sistemas de monitoreo geotécnico, y también se está implementando todo el tema de alertas tempranas, o se va a implementar para incendios de cobertura vegetal. En el año 2008-2009 se hace un convenio entre Medellín, el área metropolitana, el municipio de Envigado, Corantioquia y la Universidad Nacional, y desarrollamos unos estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo generados por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales para complementar los planes de ordenamiento. Estos estudios se hicieron a una escala, uno en 5.000 para Medellín, uno en 10.000, y se incorporó parte de la información, sobre todo en el tema amenaza, en el plan de ordenamiento territorial como tal. Bueno, se hace otro proyecto muy importante que es la identificación y prevención de situaciones de inestabilidad en la ciudad de Medellín asociadas a procesos urbanísticos construidos y en ejecución. Es un proyecto que lideró Planeación, yo fui el supervisor con la Universidad Nacional. Este proyecto fue muy importante porque identificó, no se vayan a horrorizar, que más o menos el 80% de los estudios de suelos que se hicieron para algunos proyectos urbanísticos no cumplían con la norma existente para ese momento. Inclusive casos muy puntuales, muy puntuales, llegaron en algunos casos muy puntuales a presentar el estudio de suelos de un edificio de un lado para otro edificio que estaba cerquita, y en las curadurías no les paraban bolas a eso, y después pasó lo de Alto Verde y ahí sí empezaron a revisar con detalle todo este tema de estudio. Es un proyecto que se hizo, se presentó, se socializó y se le informó a las curadurías de que tenían que tener más control sobre esto. Se invitó a las empresas consultoras para que fueran más responsables en la ejecución de los estudios y para que se revisaran todos esos temas. Bueno, a través también en el 2010-2011, este fue un proyecto del área metropolitana, no sé al fin en qué terminó, pero fue un proyecto que se tenía de modelación probabilística de escenarios de riesgo para el área metropolitana. Medellín no tuvo, pues, no sé en qué siguió pues este proyecto, pero sí se trabajó después, fue el tema de
amenaza y riesgo sísmico para todo el Valle de la Aburrá. Este es un tema bastante importante, que nosotros al tema de los sismos no le paramos bolas porque son fenómenos que al menos los más impactantes o los de más intensidad ocurren muy diferenciados en el tiempo, pero la vulnerabilidad sísmica del Valle de la Aburrá en el tema constructivo es altísima como tal. Bueno, en el año 2012 se formula por parte del área metropolitana el Acuerdo 009, que ya mal llamado Código de Laderas, pero es un acuerdo que regula todo el tema de las especificaciones técnicas que deben de tener los estudios geológicos, geomorfológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos en todo el Valle de la Aburrá. El municipio de Medellín está acogiendo todo este acuerdo y lo está llevando a cabo, y las curadurías también lo están acogiendo como tal. Este acuerdo, mal llamado Código de Laderas, restringe, o sea, obliga a que los consultores o la gente que hace estudios tengan un mayor nivel de detalle y evalúen un tema muy importante, que es las amenazas externas a un predio que se vaya a construir como tal. Eso en términos muy técnicos se llama UMIS, Unidades Morfodinámicas Independientes, pero se está trabajando con este código para los estudios desde el año 2012. Profesor, una preguntita. Sí, tranquilo. Mi nombre es Carlos Emilio Soto. Quería comentarle, hay muchas cuestiones de las de ustedes que no tienen en cuenta las comunidades. Está bien que ustedes hacen unos estudios de pronto muy concienzudos. Las comunidades se abstienen mucho de reportar a las entidades que usted ha mencionado y a las que existen ahora. ¿Por qué? Porque el detalle que viene es desalojo, desalojo, desalojo. No hay más solución, no hay mitigación, no hay nada. En todos esos programas que ustedes tienen, ¿por qué no meten más las comunidades? Que las comunidades opinen, que las comunidades tengan más conciencia y más protección de estas entidades. Porque no es el detalle que acá en San Cristóbal se desborda una quebrada, arrastra con unos cultivos, arrastra con casas, con viviendas, y se abstienen muchas veces de reportarlas porque el tema que viene es desalojo, desalojo. No hay otro tema más de solución al problema. Entonces espero que para esas cuestiones tengan más en cuenta las comunidades, que las comunidades son las que vivimos. Tengo un comentario más para hacerle. El desalojo o la reubicación de aquí del basurero de Zamora, los trajeron acá a esto. Eso fue una tortura para esa gente, salir de estrato 1, donde conseguían una zanahoria en 100 pesos, a venirse en estrato 4, donde esa misma zanahoria les costaba 800.000 pesos. Entonces hay que tener muy en cuenta la comunidad para reubicarla, no unas reubicaciones así a la ligera y a la berrionda, porque prácticamente sufren más con el remedio que con la enfermedad. Muchas gracias, doctor, muy amable. No, Carlos, tenés toda la razón. Y ese tema, pues para eso se creó con lo que estamos hablando ahora con León Darío, el tema de protección a moradores. No solamente el tema de los desastres, el tema de reasentamiento, sino el tema de construcción de obra pública como tal. Ustedes tienen que ser partícipes en todos los proyectos. Ya la administración no puede desarrollar los proyectos a escondidas de las comunidades. Ustedes tienen que participar en eso. En el proceso de formulación de diagnóstico formulación del Bur Noroccidental y el macroproyecto La Iguaná o Transversal de la Iguaná, ustedes deben de participar en eso. Está bien que el Estado o el municipio socialice los proyectos porque hay unos componentes técnicos bastante importantes, pero ustedes tienen que participar en la toma de decisiones en ese sentido. Y otro tema importante que usted mencionaba, el tema de los desalojos. Yo participé y fui toda la vida, trabajé allá. El tema de cuando uno evalúa una situación de riesgo en un talud o en una quebrada, uno como técnico pues elabora su ficha y lo primero que prima es la vida de las personas. Si yo veo que el nivel de riesgo o la situación de riesgo es bastante delicada, los técnicos como tal no recomendamos no
no hacemos desalojo, sino que recomendamos el tema que temporal o definitivamente esa familia se aleje de la vivienda mientras el problema se pueda atender o no como tal. Cuando la situación tiene un nivel de riesgo tan alto, ahí no hay tutía y la única forma es que esa familia debe ser reasentada como tal, en ese sentido. Entonces, sí les sugiero que cuando cuando estén desarrollando estos dos proyectos en el tema de la formulación, sean partícipes de su desarrollo y de las conclusiones que allí se lleguen. Bueno, sigamos. Desde el punto de vista de intervenciones, miren aquí dos ejemplos muy importantes. Proyecto de Intervención Integral de Moravia. Ustedes saben que Moravia, el sector, pues el barrio se llama Moravia, pero esa montañita que se ve ahí se llama El Morro. Ese fue todo el basurero que tuvo el municipio de Medellín y parte del Valle de la Urrá durante casi 35 años, 35 años. Hoy esas casitas ya no están en el cerro, están en la base y se ha hecho un proceso de reasentamiento, como tú lo decías, Carlos, hacia algunos sectores y la idea es que ese reasentamiento sea como en el entorno. Si uno le toca adquirir viviendas debajo de niveles bajos, 1 o 2 pisos para desarrollar en altura, pues es un proyecto mucho mejor, pero tiene usted las comunidades cerquita a sus vecinos, a lo que ellos conocen como tal y no llevárselos bien lejos en ese sentido. Y entonces recuerden, primero empezamos en desarrollo en el municipio con mejoramiento integral de barrios, con la rehabilitación de barrios subnormales. Después llegó el gobierno alemán en un proyecto financiando al municipio, también apoyando lo que eran el primer programa de mejoramiento integral de barrios subnormales. Y después, con las construcciones de los metrocables o de los cables, se generaron los PUI, los proyectos de intervención integral. Varios de ellos como tal. Entonces, no solamente es desarrollar el proyecto de construcción del cable, sus cabinas, sus torres, sus equipamientos, sino que alrededor de esas zonas aferentes a esos cables se haga todo un desarrollo de tipo constructivo de recuperación de ecosistemas a nivel de quebradas o de puntos críticos, todo el tema de obras de riego, construcción de obras de mitigación y manejar todo el tema de riesgo hidrológico e hidráulico. Este caso que estamos viendo en la foto, esta es la quebrada, creo que es la quebrada la Juan Bobo. Miren que la gente que estaba afectada ahí por los problemas de riesgo no fueron desplazados muy lejos, sino que alrededor de algunas de las casas que eran de menor altura y algunos lotes, pocos lotes pues había, se desarrollaron construcciones en altura y la gente se quedó en el sector. Esto es lo que hay que replicar en todas partes. Proyecto como que se llama Proyecto Juan Bobo o la Herradura como tal, eso es lo que hay que hacer en toda la ciudad. No llevarnos las comunidades para otros sectores muy distantes de donde viven. Profe, sí, señor. Un instante. Lo que pasa es que participando en el diagnóstico de transversalidad a la Iguaná, nos dimos cuenta que todos estos proyectos y lineamientos que tienen para nuestros territorios no hablan entre sí. Entonces, se causan una cantidad de inconformidades, una cantidad de contradicciones a la hora de la implementación que esas mismas falencias y esos mismos errores muchas veces causan que se apropien o se utilicen terrenos en alto riesgo de peligro. Sí. Es así como ha pasado con Plan Parcial Pajarito. Toda la ladera de las Flores, toda la ladera de lo que llamamos pues las Flores, las urbanizaciones que hay a su alrededor están paradas sobre una falla geológica que viene desde arriba, desde la montaña, desde el Yolombo. Y fue la falta de planeación, incluso, y la falta de conversación entre los actores que permitió que esto se diera. En este momento hay muchos edificios que tienen problemáticas de aguas subterráneas, de movimiento en masa, aunque pues no se ha presentado, gracias a Dios, hasta ahora una tragedia, porque es cierto que, por ejemplo, en la parte baja
de la carretera antigua al mar, lo que se llaman las Margaritas, lo que se llama Vallejuelos, que es un asentamiento pues de casas que incluso ahorita está volviendo a resurgir. Ese Vallejuelos ahí era donde estallaba la parte geológica, donde estallaba la falla geológica, y hubieron muchos hundimientos del suelo en esa parte de más de 5, 6, 7 metros, incluso el último trabajo que le hicieron, la última intervención, donde lograron estabilizar la montaña, o donde han logrado estabilizarla casi en un 80-90%, pues fue de niveles gigantes. Entonces, como Transversalidad Iguaná puede hablar también con Parque Central de Antioquia, con Cinturón Verde, con los DMI que hay en el corregimiento, que se hablen, porque eso mismo está generando que las personas estén ocupando territorios que están en peligro. Asimismo, también hace mucha falta desde las partes, desde los órganos de control, pues hombre, que controlen en los territorios las construcciones, los licenciamientos, porque eso también está generando que se está construyendo desordenadamente y no se está teniendo en cuenta ni las aguas fluviales, ni las aguas naturales de las veredas, ni los recorridos, etcétera. Están generando movimiento en masa y están generando una cantidad de problemas. Los macroproyectos como el túnel de Occidente, el segundo túnel, usted sabe que eso lo hacen a punta de pólvora. Y cada vez que estallan una tonelada y media para hacer un nuevo tramo de túnel, pues hay una fragmentación de la montaña. Y esto ha generado en las partes altas de Naranjal, la Cuchilla, el Ubito, ha generado movimientos en masa que han terminado pues por deteriorar el territorio y no han sido tenidos en cuenta en estos mapas de riesgo. Muchas gracias. No, muy importante tus observaciones. Ahorita en el desarrollo de la presentación hay unos temas de los que viste que voy a tratar, y también un tema para que sepamos diferenciar el término de falla geológica, que es totalmente distinto, diferente con un tema de un movimiento en masa o deslizamiento. No, tenés razón en muchas de las observaciones que haces. El tema de Pajarito, el plan parcial de Pajarito, el equipo, yo hice parte del equipo que desarrolló el plan parcial de lo técnico, con la identificación de todos los problemas que habían allá, todo el tema hidrológico con las quebradas, las zonas de nacimiento, y te cuento el León Darío, ¿cierto? León Darío. Sí, sí, señor. Sí, señor León Darío. Cuando formulamos el plan parcial de Pajarito, menos del 50% del área del plan parcial de Pajarito quedó zonificada desde la actitud geológica para el uso, para construir menos del 50%. El resto quedó con zonas con altas restricciones que deben ser ecoparques, parques lineales, pues en esa época llamaban parques lineales de quebradas, zonas verdes como tal. Ahí lo que hay que tener mucho control en Pajarito es que como las gentes vienen de otros sectores o de algunos sectores urbanos o rurales, ellos creen que las zonas verdes, porque me tocó visitarlos, las zonas verdes que hay para sembrarle yuca, maíz y cuanta cosa, y fuera de eso están invadiendo partes de eso. Y no nos digamos, que ahorita también lo mostramos, lo que está pasando en Vallejuelo, bastante delicado. Ahorita, en el transcurso de la presentación, León Darío, vas a tener respuesta a las observaciones que hiciste. Bueno, ¿cuál es la situación actual ahí como tal? Que las comunidades que construyeron los primeros asentamientos en las laderas, construyeron en zonas de escarpe, en partes muy altas o en zonas o en planicies de inundación o en los cañones de quebrada. Estas zonas tienen severas o serias restricciones topográficas. La topografía no siempre es una restricción para uno construir una casa, porque hay muchas metodologías, pero pueden tener restricciones geotécnicas, la calidad del suelo, geológicas, lo que voy a decir, si pasa una falla geológica, si hay un problema de inestabilidad, por ejemplo, gran parte, no toda la zona, de la vertiente norte de la quebrada de la Iguana en San Cristóbal, hay un problema generalizado allá que se llama reptación. Ahorita les digo qué es eso y les muestro algunas foticos. Y también problemas hidrológicos o hidrogeológicos. Esta zona de San Cristóbal y de la comuna 6 o 7, la parte alta, el nivel de agua subterránea, eso se llama nivel freático, nivel de agua subterránea en invierno es muy superficial. Y si esos proyectos urbanísticos que se han construido, los que construyan, no hacen un buen manejo
de este tipo de aguas se pueden presentar problemas de estabilización de taludes o humedades en las mismas construcciones que han venido desarrollando. Esta modalidad de desarrollo que se ha venido dando, pues ya se encuentra en su última fase porque la ciudad ya no tiene o no cuenta con espacios adecuados o seguros para la construcción de infraestructuras. Ya la ciudad, según mi pensamiento y de muchos colegas o de personas que tienen como más o menos la misma unidad de criterio, ya hay que reciclar ciudad. No podemos construir hacia los bordes. El plan de ordenamiento, el actual, el 48, dice que tenemos que ser una ciudad concéntrica, tenemos que empezar a generar un desarrollo en altura hacia el eje del centro de la ciudad donde están las mejores condiciones y no generar hacia los bordes construcciones altas. Ustedes recuerden que hacia los bordes de la ciudad del Valle se generaron hace poco, los últimos 4, 5, 6 años, unos edificios de gran altura. Eso no lo pretende el plan de ordenamiento actual. Se pegaron de unas normas nacionales, una reglamentación nacional y construyeron algunas zonas de borde, edificios de 24, 26, 28 pisos de altura. Hoy el plan de ordenamiento no permite ese tipo de situaciones como tal. Los suelos altos, los mejorcitos, los más pulpitos se han venido agotando y se han venido asentando asentamientos pues inadecuados, informales o precarios en esas zonas de borde. Miremos un caso en particular, no sé si ustedes conocen la quebrada La Picacha, miren esta foto de la mitad. Este señor se llama Playitas. Miren, las viviendas, alrededor de 80 casas metidas dentro del cauce, no en la zona de retiro, dentro del cauce efectivo de la quebrada La Picacha, y una quebrada que ha tenido antecedentes de avenidas torrenciales. O miren sectores como estos, todo el tema de la Comuna 13, las Independencias, Nuevos Conquistadores, una alta densidad constructiva, primero casitas de un pisito de ocio y hay de 3 y 4 pisos. Esta es la zona nororiental, todo el sector de la avanzada. El modelo de ocupación de la ciudad hacia la periferia ha propiciado condiciones de riesgo. Claro, a medida que nos vamos metiendo, desarrollando, ocupando terrenos que tengan mayor restricciones, las condiciones de riesgo se van a ir incrementando como tal. Y eso ha generado, entre parillas, como les dije ahora, algunos desastres naturales que son muy poquitos. La mayoría de los desastres que ocurren en Colombia son desastres socionaturales donde el hombre ha tenido alguna intervención. Otra de los temas es, no se tiene, pues casi nulo o no existe el control de las invasiones en la periferia. Ustedes saben también, y me excusan que lo digan tan francamente, que algunos procesos de estos de urbanismo, de construcciones ilegales, son coordinadas por grupos armados. Eso no es una mentira. Eso se ha dado y prácticamente se ha venido regulando desde mucho tiempo atrás por algunos grupos armados de diferente índole, y hay otros. Entonces, miren situaciones como estas. Y no solamente el tema de ocupación en estratos bajos, sino también en estratos altos, tema de su urbanización. Miremos estas 3 diapositivas. Esta es la zona, a ver, aquí les estoy mostrando con el cursor la quebrada, bueno, en este momento se me olvida el nombre, La Castro. Esta quebrada tiene un cañón bastante profundo, aquí a mano izquierda está el Cerro Pan de Azúcar, cerquita donde hubo el deslizamiento de Villatina, y esta otra margen, este otro sector que estoy mostrando con el cursor, aquí están los barrios, Villa Turbay, Villa Lilian, La Sierra como tal. Cuando hubo la tragedia de Villatina, fue tanto el temor de la gente que vivía alrededor, que mucha gente se vino a ocupar territorios aquí en La Sierra como tal, y en Villa Turbay, en este sector. El perímetro urbano donde está esta fotico es más o menos por donde llevo el cursor, pero miren que hacia atrás se empiezan a ver aglomeraciones de grupos residenciales, de invasiones en suelo rural. Eso está pasando en San Cristóbal. Eso está pasando encima de Aures 2 y 3 con esos dos asentamientos que llaman el Paraíso 1 y 2. Esta es la otra imagen, quebrada, esta es la quebrada La Honda, Comuna 3. Miren, encima del barrio Versalles 2. Esto se llama la Honda 1, la Honda 2. Estamos llegando hasta terrenos donde estamos poniendo en riesgo nuestras propias vidas como tal. Esta foto tiene 4 o 5 años.
vayan allá, y eso ya está construido hasta esta parte. Otro, no solamente la gente de escasos recursos, la que genera esto, también lo ha generado los procesos urbanísticos legalizados con acuerdos o con temas de proyectos o acuerdos viejos. Por ejemplo, el acuerdo 38 del 90, que fue el primer acuerdo antes de que empezaran los planes de ordenamiento, posibilitó algunas parcelaciones en la zona suroriental de Medellín, o sea, en Santa Elena, lo que es la vereda Las Palmas. Esta es la zona del poblado. Mira hasta donde llega como todo el límite urbano. Y de aquí para arriba empieza la parte rural. Y sin embargo vemos, por ejemplo, esta parcelación que les dije ahora que se llamaba Cedro Verde. Miren, donde ha llegado y a juntarse con otras que vienen de Envigado, y por donde voy llevando la flechita es el límite de la divisoria de aguas entre lo que es el altiplano de Santa Elena Oriental y lo que son las vertientes empinadas del Valle de la Burra, en esta zona de la parte alta de la comuna 14 del poblado. O sea, no solamente la gente de escasos recursos y no de estratos altos, también han generado este tipo de situaciones que conllevan a que se presenten condiciones de riesgo y sean afectadas hacia futuro. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo no estoy viendo la imagen, qué pena, pero pues no sé qué pasa. Pero la gente sí está viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sandra, discúlpame, métate Sí, al profe. recuadro donde dice Mario Flores y le das ahí con el dedo a ver si te sale el recuadro. Que No, se pierde la no me imagen, sale. pero bueno. Pero la presentación sí se está viendo. Yo sí estoy viendo la imagen. Entonces, esta tercera imagen es una fotico de la parte alta del poblado. Esto es vereda Las Palmas Santa Elena, el corrimiento de Santa Elena. 100 bajaditos de la olla por tan solo 4.000 pesos. Y aquí, por donde llevo el cursor, es la divisoria de aguas de esta zona plana o altiplano y esta vertiente alta. Miren que aquí toda esta cantidad de parcelaciones están en Envigado y se están juntando con las que vienen de Medellín a Envigado. Entonces, desde el punto de vista ambiental, estamos sacando con un recurso importante, porque esta zona tiene nacimientos de quebradas importantes. Segundo, no se está dando como esa zona de amortiguación entre lo urbano y lo rural, entre esta zona de altiplano y escarpe. Sí, que aquí se conservan muchas zonas que han sembrado de pinos o algunas zonas de reforestación, pero estos procesos que se dieron con acuerdos viejos, que tuvieron licencias que ampararon eso con el plan de ordenamiento nuevo no está amparado, ni para Medellín, no sé si para Envigado, pero ya pasó y son hechos que se generaron que no se pueden dar. Profe, discúlpame, León Darío Posada, una de las grandes problemáticas que ha tenido la ciudad realmente han sido los intereses particulares de los que han planeado el territorio. O sea, usted sabe pues que aquí las grandes constructoras pues también aportan su grado político o su puesto político en el consejo y aportan su puesto político en la alcaldía. Y eso de una u otra manera ha hecho que el territorio se haya desarrollado de manera desordenada y, por ejemplo, lo explicabas con lo que está pasando en Envigado, que en la frontera pues se están perdiendo los afluentes. Y es así como hemos visto que por ejemplo, al interés particular del que está en el poder o sea, en el que está en el poder de turno, pues si tiene, por ejemplo, cuando estaba un alcalde que su papá era constructor, pues cómo le cambió el uso del suelo a tantos terrenos para poder pues llevar a cabo su interés particular. Entonces hemos visto cómo se ha desarrollado una ciudad también desde los intereses particulares y empresariales, sin tener en cuenta el uso del suelo, sin tener en cuenta las tierras que hay que cuidar, porque ahorita que estamos pues, en una manera, digámoslo así, de contaminación y de sobrepoblación, pues ya sí vamos a tener que cuidar los territorios. Yo lo he dicho, los corregimientos desde que la población campesina no sea visibilizada, va a ser muy, muy difícil cuidar el territorio, porque sería cuidar la población y cuidar el territorio bajo
bajo una figura que podría ser la figura o sea, deberíamos ser nombrados, ¿cómo es que se dice, profe? Reserva. Reserva, sí, reserva, pero patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial, el campesino. Ambiental, zonas de patrimonio ecológico, ambiental, productivo. Mira, profe, patrimonio inmaterial, el campesino por su conocimiento, y patrimonio material, sus tierras por su producción de agua, oxígeno y biodiversidad, ¿cierto? Sí. Eso sería una buena fórmula. Pero sí hemos visto que los intereses de las alcaldías pasadas y de muchos mandatarios ha sido desarrollar los territorios a favor de sus empresas, y eso ha generado pues también una cantidad de problemáticas, y eso habrá que replantearlo y que quede en el estudio de David también. León Darío, no, comparto con vos parte de la apreciación que estás diciendo. Vos tenés como la misma mirada que yo he tenido. Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. Por eso cuando se invitan a las comunidades en el tema de participar, socializar los planes de ordenamiento territorial o cualquier otro proyecto o macroproyecto de menor envergadura que un POT, hay que estar vigilantes. Se lo digo porque ha pasado. Se mueven en los planes de ordenamiento algunos intereses de particulares, de gente propietaria de grandes áreas de terreno como tal. Ustedes se imaginan uno con una extensión bien grande y que le digan a uno, no, metamos en el plan de ordenamiento, metamos ese terreno como suelo urbano. Pasa un terreno a valer un peso, a valer 1.000 millones de pesos. Entonces, esas cosas se han dado, no solamente en Medellín, se pueden dar en muchas partes. Recuerden que en este último plan de ordenamiento en La Ceja, al alcalde de La Ceja lo estaban investigando porque parece ser que habían incorporado un predio de la familia de la señora, no sé qué, dentro del perímetro urbano. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso. En este último plan de ordenamiento, hasta donde yo supe y tengo entendido, las restricciones desde el punto de vista de uno incorporar un predio urbano o no al urbano es que cumpla 3 cosas básicas, que tenga primero, cota sanitaria. Segundo, prestación de servicios públicos a nivel de acueducto. Y tercero, que hagan parte como de la malla urbana, que usted pueda llegar allá, vía vehicular y todo eso. Lo demás, que no tenga restricciones geológicas, pues ambientales, geotécnicas, todo eso. Pero esas 3 son imparegitables, esas no se pueden dejar a un lado. Entonces, cuando se esté haciendo revisión de un plan de ordenamiento, hay que tener mucho cuidado y tener una lupa para mirar, a ver, esa rayita la corrieron y por qué la corrieron, qué intereses hay o no hay. Eso se ha dado, profe, y se puede dar. Yo te digo algo, hay otra cosa que perjudica y que se nos sale de las manos, y son los macroproyectos de índole nacional, ¿cierto? El túnel y la doble calzada, pues, que es una vía 4G, es un macroproyecto de índole nacional que atravesó una cantidad de tierras agropecuarias y campesinas, del corregimiento de San Cristóbal, del corregimiento de Palmitas y en adelante hasta Urabá. ¿Cómo nos afectó de manera singular y significativa a nosotros la construcción del túnel y de la vía? ¿Cómo nos afectó y también pues cómo nos benefició? No le miremos el lado malo tampoco, pero miremosle también cómo afectan estos macroproyectos de orden nacional, que no hablan en ningún momento con el plan de ordenamiento municipal, ni mucho menos con el plan de ordenamiento local. Eso ha sido pues uno de los grandes problemas que tenemos en los 5 corregimientos y en todos los territorios y rurales. Y cada vez, el año pasado hizo una presentación, este señor, el año pasado, hizo una presentación, la gobernación, que se llama el Plan Diamante, una presentación que se construyó con el gobierno español para desarrollar los territorios, y en donde en ningún momento se tienen en cuenta las poblaciones de los territorios para esa construcción de esos planes. O sea, más aún, entonces, cómo se afecta a la población del común y el corriente desde que pues, no tenga como el poder adquisitivo o, digámoslo, económico. Muchas gracias, profe. No, así es, León, así es, León Darío.
estás haciendo unos aportes muy importantes. Desafortunadamente, se lo digo por algunos proyectos que vos decís de infraestructura. O sea, no separen, por ejemplo, macroproyecto Iguana es un proyecto de planificación que hacia futuro va a tener intervención en construcción de infraestructura, pero macroproyectos asociados o proyectos o macroproyectos de infraestructura como las 4G, los túneles. Nosotros tuvimos muchas inquietudes con esos proyectos porque, como vos decís, se pasan por la galleta los planes de ordenamiento territorial, porque parece ser que esos proyectos que vienen desde Bogotá, desde el orden nacional, son de superior jerarquía que un plan de ordenamiento como tal. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros hicimos muchas observaciones, unas fueron atendidas, otras pasaron de agache y tenés toda la razón. Los invito, van a ser o son las 10, que nos demos un ¿Qué hubo? Perdón, qué pena que te interrumpa. Sí, como para que hagamos ya el receso, pero quiero pedirles un favor. Antes de que se retiren los 15 minutos, la persona que no haya diligenciado el formulario de asistencia, por favor hágalo, porque si no quedaría como si no hubiese asistido a estas 2 primeras horas. Solamente tenemos, somos 33. Nomás está el 50% de la asistencia diligenciada. Entonces, por favor, fíjense en eso y diligencien el formulario. Listo. En el chat está el link para diligenciar la asistencia. Bueno, entonces nos vemos. ¿Qué hora es? Son las 10. No las 10, a las 10:15. Yo voy a bajar la pantalla y así, déjenla ustedes así, vayan, tomen un descansito, un tintico, desayunen, abracen a la señora o a la novia del novio y nos vemos en 15 minutos. Perdón, profe, ¿en dónde está el link para lo del formulario para la asistencia? Ahí está en el chat, se los acabo de poner en el chat. Sí, por favor, diligencia. Porque yo no lo había hecho. Bueno, entonces ahí ya lo puedes hacer porque después se deshabilita este link y se pone otro link para las 2 últimas horas. Entonces, si no lo diligencian, quedan como si no hubieran asistido estas 2 primeras horas. Sí, bueno. Listo. Vale, sí, ya nos vemos. Gracias. Buenas. Gracias a ustedes. No vayan a apagar el computador. Buenas. Buenas. Sí, lo que pasa es que a mí no me aparece el chat, entonces no tengo